Él vive en el Palomar. Sí, cierto, me estaba confundiendo, perdón. ¿A todo el Palomar? Madre Sí, al santa. parecer, eso fue lo que me dijo. Sí, por Chale. eso allá solamente hay un cable, el cable se rompe y se joden todos. Caray, qué mala pata. Pues bueno, igual de todas maneras se supone, pues como la clase queda grabada, yo espero que nos vaya a servir para reponernos en caso de que alguien se pueda quedar atrás. Vamos a tratar de que nadie se quede atrás de todas maneras. Me agrada. ¿Vieron el documentito que les mandé? Sí, Sí, muy ¿Todos bueno. lo checaron? Ajá. ¿Les sí. gustó? Ay, güey. Pues me recuerda a los ojos de D&D, así que sí. De hecho, la persona que lo hizo es el amigo de una amiga que es escritora desde el Distrito Federal, él. Hizo una mezcla de una página como para un personaje de juego de D&D, mezclado con un formato que había dado una escritora que se llama Edme Pardo, en un libro que se llama Escribir cuento y novela, precisamente para construcción de personajes. Lo que él está haciendo ahí es darnos como sugerencias de las preguntas. Bueno, están las preguntas básicas, no tal y cual como las vimos nosotros, pero pues ahí están, y están las preguntas no tan básicas, que son las que nos ayudan en el resto de la construcción. Pero bueno, nada más para irles adelantando, muchachos, que su examen práctico van a ser esas hojitas. ¿Hacerlos con todos nuestros personajes? No con todos, vamos a elegir unos cuantos, yo creo que unos 2 o 3 a lo mucho, Ok. para que lo vayan haciendo, pero bueno, yo les recomendaría, ay Dios mío, ¿todo el mundo tiene acceso a impresoras en su casa? No. Ujú. No, No. Bueno, vamos no. haciendo algo. Y luego, Todavía no sabemos cuánto termina esta pesadilla, ni cuánto va a pasar hasta que podamos salir a algún lado. las Así, buenas nuevas dicen que hasta mayo podremos regresar a la escuela. bueno, de hecho ese es el plan, regresar en mayo. Pero pues tengo Ah, otra pregunta. ¿Esta semana la tienen de vacaciones, la que entra? sí. ¿Sí? Sí, Ya. O sea que la próxima semana no nos vemos. Así es. ¿Pero regresamos para Pascua o regresamos después? para Pascua. Para Solo Pascua. tenemos una semana de vacaciones. Ujú. Chale. Y no van a ser vacaciones, van a ser una cosa muy rara, pero pues Bueno, vacaciones entre comillas. es un Va a decir, ser pero no quedarnos se en apuren. casa sin 4 horas de una actividad. Está bien, muchachos, no se preocupen, hay que tratar Hasta de, voy a hacer tarea, imagínate. hay que pensar positivo. Esta pesadilla se tiene que terminar y ya que se termine, pues espero que vamos a ser muy felices y pues todo lo demás. Pero en fin, a recoger huevos de Pascua. Ok, está bueno. Ay, bien, no se preocupen, muchachos, no se apuren. Em, la recomendación que les iba a hacer, si tenían acceso a impresora, si no, no se preocupen para nada, era que imprimieran una o varias copias de esa cosa y las empezaran a rellenar, pero con lápiz, no con pluma ni nada por el estilo. ¿Para qué con lápiz? Para que podamos estar borrando y borrando y borrando. ¿Ah? Va. Ok. Porque muchas de esas cosas van a cambiar a lo largo de lo que vayamos trabajando. De hecho, para lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿todo el mundo aquí tiene dónde escribir, muchachos? Sí. Sí, Sí, ya Ujú. sea algún cuaderno o ya sea la computadora misma, vamos a necesitar escribir un poquitito. Pero bueno, entonces déjenme compartirles mi pantalla. Un segundo, un segundo, un segundo. Yay. Comparto pantalla. Y voy a compartir. Pues voy a compartir todo porque pues no sé por qué caramba me está saliendo. Aquí, ahí va. ¡Tarán! Ahí va. No se deja. Perdón, porque. Mira, ahí está. Ay, ahí está mi Discord. Hola, Discord. Mil disculpas porque el día de hoy mi compu se puso medio necia Ujú. y estaba dando mucha lata. Pero bueno, entonces, ay, caray, ya vi por qué carambas no me está compartiendo lo que quería. Aquí está lo que quería. Pero bueno, igual no se preocupen. Me gustaría que me recordaran qué fue lo que vimos la vez anterior. Sí, nos quedamos en lo de Mary Sugar is Tú, pero bueno, estábamos en personajes. Voy a hacer algunas preguntas y voy a... Ay, caramba, ¿cómo pongo el chat aquí? Ya no me acuerdo cómo poner el chat. A ver, esperen. Ah, pícale al tipo de chat, ¿a dónde, al perdón? botoncito de chat, Chat. que debe Es abrir que una no... ventanita. Ay, lo malo es que no me está saliendo.
Ah, maldita cosa. A ver. No, no me está saliendo. A ver, no se preocupen, ahorita lo agarro. Creo que va a ser por aquí. Creo que me hace. ¡Sí, chat! ¡Yay! Ok, ya, aquí está. Muy bien. Ah, muy bien. Perfecto. Ya, uy, ok, perfecto. Muy bien. Entonces el chat lo voy a dejar acá por si las recochinas dudas. Y lo demás lo dejamos por el otro lado. Pero bueno, entonces voy a hacer algunas preguntas. También voy a estar checando el chat por si alguien quiere contestar por el chat. Bien. Entonces, habíamos empezado a ver personajes que como habíamos definido casi casi las primeras semanas de clases, habían sido lo que conectaba a un jugador con un juego, con una historia, un espectador, etcétera, etcétera. La conexión entre la persona que nos está jugando, leyendo o lo que sea y el producto que le estamos dando es precisamente un personaje. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay 5 tipos de personajes? ¿Me los recuerdan, por favor? La sombra. Bueno, eso es un arquetipo. Ah, perdón. Arquetipos Sí, así ya general, estudié. no se llama sombra, pero muy parecido. Se Perdón. llama, empieza con S. ¿Se acuerdan? Dice secundario en el chat. ¿Se acuerdan silueta? Oh, demonios. Ok, sí. Bien, entonces habíamos dicho, eh, primero íbamos a tener un personaje que se llama Silueta, después teníamos otro que era, ¿cuál? Recuérdenmelo, ahora sí en desorden no le sé. Prototipo. Prototipo, muy bien. Ujú. ¿Otro más? A ver, ya me dijeron prototipo, no se apuren por la clase pasada, poquito a poquito. El secundario, los secundarios son roles de personaje, pero acuérdense, 5 tipos de personaje, 4 roles principales de personaje. ¿Me recuerdan, por favor, los tipos de personaje? Ya tenemos sombra, Sombra. perdón, ay, no, perdón, metí la pata. Silueta, me distraje gacho, no, silueta. Yo dije sombra. Sí, me equivoqué, perdón, Símbolo. perdón. Entonces sería, ¿cómo se llama? Habíamos dicho que primero silueta y luego Prototipo. prototipo, muy bien, ajá. Y luego Símbolo. símbolo, Estereotipo estereotipo, ajá. y arquetipo. Ok, espérenme, aquí ya está todo. Ujú. Entonces estábamos con silueta, prototipo, estereotipo, arquetipo y símbolo. ¿Me recuerdan lo que eran los personajes silueta? Son los que generalmente solo sirven para darle más sabor al mundo que estamos Sabor al creando. mundo, exactamente, Cálido. darle ambiente también. Son personajes que tienen un papel y que no salen de ese papel. Si salieran de ese papel, entonces significaría que no son personajes silueta, sino que tienen algún otro rol. ¿Me recuerdan cuáles eran los prototipos? Ah, tienen una historia, pero no hace falta decirla. Ajá. Se Sí, relacionan con un oficio o con un profesión. oficio. Exactamente. Lo relacionamos con un oficio o con una profesión, tienen una historia, pero no hace falta que contemos esa historia. Muy bien. ¿Me recuerdan los que eran los estereotipos? Es la opinión general. Sí, es como la opinión general que se tiene de algo, es decir, si el estereotipo, perdón, si el prototipo está relacionado con un oficio, el estereotipo está relacionado con un carácter. ¿Nos acordamos de aquello? Sí, que tienen un papel, bueno, de hecho, un estereotipo y un prototipo puede tener algo más, un poquito más. Ah, no, perdón, nos referíamos a la silueta. ¿Se acuerdan que los arquetipos estaban relacionados con un carácter? Lo que decíamos, no, pues que el típico novio celoso, la típica novia celosa, el típico papá sobreprotector, la típica mamá sobreprotectora, etcétera, etcétera. Son pues caracteres. ¿Se acuerdan lo que era un arquetipo? Era, era el personaje que representaba una idea del pensamiento colectivo. Ujú, exactamente. Una idea del pensamiento colectivo que podíamos reconocer, que inmediatamente podríamos brincar y la sentíamos muy cercana. Y me recuerdan, díganme unos 5, 4 o 5 clases de arquetipos que recuerden.
Ahora sí, la sombra. Antihéroe. El Antihéroe. Muy bien, ajá. Mm, ah, Los que tienen un papel, sí, esos, ajá. Muy bien, a ver, el antihéroe, la sombra, recuérdenme más. ¿Están bien, muchachos, o pasaron un mal día? a mí me duele la cabeza tantito. Ay, Dios, no me digas. Yo ¿Temperatura? tengo mucho calor. Yo ando constipado. Oh, rayos. Está bien, muchachos, no se preocupen, tómense algo fresco. Pero todo bien, vamos a sobrevivir. Así que Sí, Vamos a comí un sobrevivir. No, tecito. en mi caso es por la compañía de internet que tengo. ¿A quién hay que matar? Por Dios, no, 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 Al no. Corona. Ah, A Douglas, que está enfermo. Mátalo, quémelo. Pues ya me tomé mi té. y No, no, todavía no, salí. pobre Douglas, no, 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 qué barbaridad. Pero bueno, Así empiezan. Ah, ya dije sombra, pon atención. sí, sí, sí. Ya, sombra y antihéroe. Necesito más arquetipos, por favor. Héroe. El héroe, gracias. Se le di. Ajá, iba el mentor, pero tiene otro nombre, ¿eh? Es Sí, el mentor está bien. Y me falta uno más. Ya lo suelto. El villano es la sombra. Ya es la sombra, sí. Ah, Uno más, muchachos, uno más. Dicen por ahí que el antagonista. No, el antagonista es un rol, no es un tipo de. No, no es un arquetipo, perdón. No, no, no. ¿Escuchaste, True? True, bebé. Sí, no se escucha, claro que no se escucha. A ver, díganme uno más, muchachos, uno más. Ah, era. El de apoyo. Siempre se me olvida. El aliado. el- Ese, el aliado. Ese El brother. aliado, sí. Bueno, la damisela en apuros realmente no llega a ser un arquetipo. De hecho, voy a sonar bien mal, pero la damisela en apuros es un estereotipo. Pero acuérdense que los estereotipos y los prototipos los podemos romper y que vimos algunos ejemplos al respecto. Pero bueno, por lo menos ya juntamos el prototipo, el estereotipo, el arquetipo y la silueta. Y me faltaría que me explicaran el símbolo. ¿Qué es el símbolo? Puede ser cualquiera de los anteriores, pero generalmente representa una filosofía, pensamiento o conducta. Sí, 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 exacto. Puede ser cualquiera de los anteriores, pero representa una filosofía, un pensamiento, una conducta. Sí, es decir, podemos tener un arquetipo que sea símbolo, un prototipo que sea símbolo, una silueta símbolo, que son las más comunes. Si es un símbolo, quiere decir que está representando algo más, algo diferente de sí mismo. ¿Va que va? Hasta aquí vamos bien, tranquilo, muchachos. ¿Sí? Ok, algo de la vida real, Coco. Sí. Los símbolos por lo general representan algo de la vida real, pero lo representan diferente a lo que son en realidad ellos. ¿Lo tenemos claro o quieren algún otro ejemplito extra? Por mí está bien. ¿Sí? ¿Los demás? Ah, ok, listo. yo estoy bien. ¿Sí? Ok. Ok, perfectísimo. Pero Chido. bueno, entonces ya tenemos los tipos de personaje. ¿Me recuerdan cuáles eran los 4 roles principales de los personajes? Protagonista, Protagonista antagonista, secundarios y pivote. y pivote, muy bien, exactamente, muy bien. ¿Me recuerdan qué caracterizaba al protagonista? Ese en donde la historia gira en torno a él. Ujú. O él gira en torno a la historia. Bueno, la historia gira en torno a él y hay una característica muy importante. Recuérdenmela. Es Experimenta quien. un cambio a lo largo de la historia. Sí, exactamente, experimenta un cambio a lo largo de la historia. Ahí va la cosa, ¿sí? Habíamos dicho, recuerdan ustedes, que si el protagonista de pura casualidad no cambiaba, una de dos, o no era el protagonista de la historia o no estaba siendo un buen Bien protagonista. llevado. Bueno, sí, esa es la cosa. Pero bueno, entonces, protagonista, ¿me recuerdan el que sigue? Antagonista. El antagonista, muy bien. ¿Cuáles eran las características del antagonista?
Es el responsable del cambio que le va a ocurrir al protagonista. Eso es lo más importante, ajá, que es el responsable del cambio que le ocurre al protagonista. ¿Se acuerdan que también están opuestos, ellos dos? Ujú. Ok, muy bien. ¿Quién y quién, perdón? Sí, que el protagonista y el antagonista están en oposición, de alguna manera, ¿sí? No necesariamente tiene que ser que sean enemigos. Recuerdan que la última característica del antagonista es que no necesariamente era un villano, ¿sí? ¿Se acuerdan Ujú. de aquello? Sí. Bien, perfecto, muy bien. Entonces, protagonista, antagonista. Me habían dicho ustedes secundarios. ¿Cómo eran los secundarios? Los que no cambian, los 2D, los que nomás están ahí, como Sí, para los llenar el secundarios mundo. porque tienen también un papelito, a lo mejor pequeño, y se van. No necesariamente los secundarios son como las siluetas. Las siluetas dan ambiente. Los secundarios pueden llegar a tener alguna participación, pero no es tan importante. Pueden tener un papel, nada más lo hacen y se van de ahí. ¿Va que va? ¿Hasta aquí vamos? Sí. ¿Bien y todo tranquilo? Sí. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, bueno. Déjenme acordarme que seguía, que seguía. Sí, los personajes pivote. ¿Recuerdan cuáles eran las características de los pivote? Bueno, Coco, no necesariamente es que los secundarios tengan que morirse. De hecho, si vamos a matar a alguien y siempre agarramos a los secundarios, créanme, es muy chafa eso. No se vale. Pero bueno, ¿me recuerdan qué hacían los pivote, por favor? Son los personajes que sirven para impulsar la trama. Ujú. Los que sirven para impulsar la trama o para darle algún tipo de giro. ¿Se acuerdan del ejemplo que dimos de el borradorzazo la vez anterior? Sí. De que qué pasaría si su servidora le diera un borradorzazo a alguien de ustedes y eso sirviera para darnos cuenta de que tienen algún tipo de poder especial que detuvo el borrador. Oh, sí, sí, sí. Y Sí, que además, sí. exactamente, ajá. Yo sería el personaje pivote de la historia de ustedes porque fui yo la que realizó una acción que le dio el giro a la trama. Igual que Artudito en la Guerra de las Galaxias, ¿va que va? Sí. Entonces hasta aquí vamos bien con los roles de personaje, ¿todo el mundo tranquilo? Sí. Perfecto, muy, muy bien. Entonces ahí va lo que sigue. ¿Recuerdan que habíamos terminado con esto? Nada más diciendo que los roles y los tipos los podíamos combinar como nos diera nuestra regalada gana, ¿sí? Es decir, un héroe podría ser un antagonista, sí como no. Un mentor podría ser un pivote, etcétera, etcétera. Ok, podemos combinar lo que queramos en el momento que queramos sin que haya ningún problema. Después de ahí, ¿se acuerdan que hablamos de algo llamado paternidad responsable? ¿Me recuerdan qué era eso de la paternidad responsable? Ah, al momento de que creas tu propio personaje, tú te vuelves padre de ese personaje, pero Ajá, a la vez y de forma indirecta, puede que ese personaje tenga otros mini padre o madre por ahí, ajá, que es a lo que nos ah, referimos que como son en donde te basaste para crearlos. exactamente, que es lo que llamamos al uso de referencias tal y cual, ¿sí? Ujú. Entonces, habíamos dicho, pues, precisamente, que para crear personajes podríamos usar las referencias que quisiéramos, ya fuera de la vida real o ya fuera de otro trabajo de ficción. El problema es no hacerlo sin darnos cuenta, porque si estamos conscientes de que estamos utilizando una referencia para nuestros personajes, no solamente vamos a tomar buenas ideas, sino vamos a saber en qué momento nos vamos a detener de las buenas ideas. ¿Va que va? Sí, ¿Todo el mundo bien con eso? sí, po. Perfecto, muy bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto algunos ejemplos de papás e hijos am, de personajes? Y Sí. pues hasta ahí, ¿todo el mundo bien? Ujú. Ok, perfectísimo. ¿Se acuerdan que el problema de la paternidad responsable, que ahí fue donde nos quedamos, era lo que llamaríamos el síndrome Mary Sue Garris 2? ¿Se acuerdan qué pasaba con eso de los Mary Sue Garris 2? Sí. Ok, que era un personaje muy idealizado que el autor lo tomaba como su alter ego y lo colocaba en la historia.
tal y cual. Ujú. El problema no era que el autor quisiera ser un personaje basado en sí mismo, sino que esos personajes por lo general son súper idealizados, los ven como que lo máximo, casi perfecto, y los personajes no funcionan para nada, pues como para desarrollar, ¿sí? Esa es la mala situación con ellos. Según recuerdo, nos habíamos quedado enumerando las características de una Mary Sue Garistú. Y la primera que habíamos visto, ahorita ya voy a poner esto como debe de ser. Mi compu anda bien necia, de verdad. Yo no sé qué onda con ella. Muévete, Mi internet anda necio. pues creo que estamos más o menos todos sufriendo de lo mismo, caray. Pero bueno, en fin. En fin, vamos a seguir entonces con este tema, que los Mary Sugaris, la primera característica, era que comparten muchos rasgos de su autor, pero idealizados, como si fueran la proyección de las fantasías de su autor, o como el autor le gustaría verse a sí mismo. Me acaba de pasar el profesor Heriberto un video donde están resumiendo una novela de Roberta Heinlein que se llama, ¿cómo se llama? Caramba, si yo lo leí. ¡Ah! ¡Demonios! Ok, se me fue la idea muy, muy gacho, pero me pasó el profe Heriberto un video donde lo resumen y hasta ahí me cayó el 20 de que el autor se estaba poniendo su Garistú por ahí. Ujú. En la novela esta, el autor es un escritor muy famoso que todo el mundo lo quiere y que gana mucha lana. Sí, claro que sí. Claro que recontra que sí. Pero bueno, en fin, en fin, en fin. Entonces, la siguiente característica que ya habíamos visto es que el Mary Sue Garistú es joven, pero tiene mucha experiencia y capacidades. Quién sabe Dios de dónde la sacó, como Jack Ryan, el personaje de Tom Clancy, que cada historia que lo ponen, el tipo es lo máximo, sabe utilizar todas las armas, habla quién sabe qué tantas lenguas, pero el asunto es que nunca lo vimos aprender a usar las armas, nunca lo vimos estudiar las lenguas, nada de nada, como que todo le sale natural. Y eso es muy raro. Y según yo, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? En Jack Ryan. Sí. Muy bien. Ok, entonces vamos a proseguir. La siguiente característica es que el Mary Sue Garistú está predestinado a grandes cosas sin razón aparente y todo le sale bien al final. Tengan mucho cuidado con esto. ¿Se acuerdan que habíamos platicado ya de Caballeros del Zodiaco? Sí. Nuestro querido protagonista Seiya, que sí es cierto, siempre mete la pata, no actuó con inteligencia, pero no hay bronca porque es el elegido. Es el elegido y además es el Garistú del autor, de verdad, eso se recontranota. ¿Se acuerdan que la vez anterior estábamos platicando de que a muy pocas personas que les gustara Caballeros del Zodiaco realmente tenían como favorito a Seiya? Bueno, yo no conozco a nadie aquí entre. Hay un Por montón ahí, de... por ahí el Drew tiene como proto favorito a Tenma. ¿A quién? Tenma. Es el de... Es de un spin-off que sacaron de Caballeros del Zodiaco. Ah, no, si es un spin-off no voy a saber. Híjole, no. Pero está bien, no pasa absolutamente nada. Pero el asunto es que prácticamente nadie quiere al pobre de Seiya. ¿Y por qué carambas? ¿Por qué? Pues porque es un Garistú, de verdad. Pareciera que es el sobrino de los productores de toda la serie, porque siempre le va bien. Y lo que les iba a decir que tuviéramos mucho cuidado, pero mucho, mucho, mucho cuidado, tengan mucho cuidado con los elegidos, muchachos. De preferencia, no utilicen elegidos en las historias. Porque carambas, los elegidos son personajes muy predecibles que a la larga se van a volver bien aburridos y no le resultan conveniente a nadie. Los elegidos, de hecho, son un estereotipo también, es algo que ya sabemos cómo va a funcionar, etcétera, etcétera. Y acuérdense, ¿podríamos llegar a utilizarlos de alguna manera? Sí, cómo no, siempre y cuando nos deshagamos de ellos o resulta que el elegido no era el elegido. A mí lo que me gusta hacer mucho con los elegidos es, haz de cuenta, decir, oh, tú eres Matarlos. el elegido, eres lo máximo, quién sabe qué, y el elegido es así como, güey, no. Y se convierte así como en una completa historia donde el elegido no quiere ser el elegido, pero tiene que serlo porque si no lo van a ¡Ay, castigar. no! Sí. No, está perfecto, claro que sí, podemos hacer funcionar eso muy, muy bien. O matarlos. Perdón, perdón. O matarlos. Les No sé, llamas el No, sí, elegido. no. Esto pasó, eso lo he visto en varias historias de que dicen, no, pues que aquí está el elegido, es el chido, bla, 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 y de repente le cae una piedra y lo mata.
Ah, sí, es buenísimo. sin elegido y tienen que buscarle por otro lado. Les iba a comentar súper rápido un ejemplo de una autora inglesa que se llamaba Louise Cooper. Ella nunca fue muy famosa, la mera verdad. Ojalá se pueda hacer un revival de sus historias, porque de verdad es muy, 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 muy buena. Yo creo que bueno, pues a Lorena que le gusta Sanderson, ya voy a empezar a leer a Sanderson porque voy a tener vacaciones, uy. ¿Sabes lo que está haciendo Nata porque no tiene luz? Está leyendo Sanderson. Ah, genial. No, pues con eso, pero leer sin luz está muy gacho. Bueno, a menos que puedas leer todo el día y en la noche duermes. Sí, a mí porque me gusta leer en las noches. Pero bueno, está bien. Lorena, creo que a ti te gustaría Luis Cooper porque no es tan Sanderson, pero para escritora de fantasía es muy sutil y muy, muy buena. Una vez ella hizo una historia de una ciudad a la orilla del mar que está siendo amenazada por fuerzas sobrenaturales, criaturas malvadas que viven en el mar y bla, bla, bla. Y pues se les ocurre que la solución va a ser un elegido. Total que, pues el rey y la reina de esa ciudad, que son magos entre los dos, invocan a un héroe de hace quién sabe qué tantos siglos, pero así como que el héroe máximo, bla, bla, bla. Y pues ya lo invocan y el pobre tipo se despierta y se queda como que, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? Y, oh, gran héroe, tú nos vas a salvar, que sabe que y él se queda como que, bueno, está bien. Y pues ya que se lo llevan a su castillo, el rey y la reina se la viven peleándose, eso sí, pero pues total que le dan una lanza o no sé qué, y oh, gran héroe, muéstranos tus proezas con la lanza y no sé qué, y al pobre se le cae la lanza, porque ha estado muerto tanto tiempo que ya no se acuerda de nada, ya no se acuerda ni Ah. de héroe ni nada por el estilo, y con más razón se enojan el rey y la reina, no, pues qué fue tu idea, no, qué fue tu idea, que para qué lo trajimos, que sabe qué, y al pobre chamaco, que pues sí fue un héroe y todo lo demás, como no puede ni manejar armas ni hacer nada decente, el chamaco a lo que se dedica es a observar las cosas, a ver a la gente, a ver qué onda, y descubre que toda la bronca en la ciudad es que el rey y la reina se la pasan agarrados del pescuezo y la que le va mal es la hijita que tienen ellos. Y No. él se pone en muy buen plan de consejero de todo el mundo a consolar a la hijita y quién sabe qué más. Y pues total no necesitan al héroe porque al final toda la ciudad derrota a las criaturas, pero lo que necesitaban era entenderse entre ellos mismos. Está buenísimo eso. Está muy buena, está muy bonita. Se llama Espejismo esa novela. No la spoileé toda completa, pero pues más adelante si tengo chance veré cómo se las consigo. De hecho, hablando de material, les voy a dejar el link a la película de Metrópolis, la versión con música de los 80, para que si en las vacaciones no tienen nada que hacer, le echen un vistacito. Yo creo que les va a gustar y nos va a funcionar también. Pero bueno, hasta aquí vamos bien, no hay ninguna pregunta, duda, todo tranquilo. Todo Todo bien. tranquilo. Perfecto, Todo bien. excelente. Déjenme ver porque creo que esto me tapó el chat. Ay, chat, ¿dónde estás, chat? Y déjenme salir un momentitito para ver si hay alguien que en el chat que me ha dicho algo. Ah, sí. Ah, pues sí, que ese ya no sirve para nada. Sí, sí, sí. Alfabica de Piscis, pero ese va a ser el tema de los canvas. Ah, ok, de acuerdo. Oh, pues como al link. Bueno, del link hablaremos en otra ocasión, supongo. Voy a ver cómo le hago para que esta cosa se vea bien con el chat. Si no puedo, muchachos, de pura casualidad, igual avísenme si alguien está diciendo algo más en el chat, porque si no, no lo voy a alcanzar a leer. Pero bueno, siguiente característica de un Merisu o Garistu, ¿ok? Que se ve o se presenta como víctima de las circunstancias, como esta mono. ¿Alguien de aquí vio las películas que yo no las vi o leyó Crepúsculo? Mi Yo, madre. Ah, ya, ok, de acuerdo. yo vi las películas. El libro me aburrió. No se me Mi antojaron. madre leyó los libros y vio las películas. Oh, wow, entonces es fan, pero bueno. Ok, aquí hay un problemita con esta muchacha Bella, ok. Poquito nomás. De hecho es muy problemática porque definitivamente es una Mary Sue, pero la queja de ella, pobre de ella, es que nadie la acepta porque no es popular y es fea. Ok. Un Mary Sue o Gary Stu muchas veces se va a ver como víctima de las circunstancias. Y una característica muy curiosa, de verdad,
es que los Mary Sue o Gary Stu por lo general se sienten feos y están bien guapos, guapos y guapas, de verdad. Uno dice, pues, ¿de dónde sacas lo feo, caramba? Pues fulanito, el personaje Mary Sue Gary Stu no es guapo, es feo, pero tiene tal y tal y tal descripción despampanante, ¿sí? Así que eso es muy, muy, muy común y muy curioso. Se ven como víctimas de las circunstancias y se ven como feos, aunque sean muy bonitos. Bien. Ok. Otra cuestión con los Mary Sue Gary Stu es que suelen ser punto menos que perfectos, pero si tienen defectos o son muy estúpidos o no lo afectan. ¿Sí? Son los defectitos tiernos que habíamos visto. No sé si hayan leído el libro de Eragon, porque yo No, vi la película. yo también vi Yo la sí. película. Ah, yo no la vi, ¿eh? No la vi. Yo leí el libro y vi la película. Ah, ok. ¿Qué te parecieron? Ah, súper bien para estar escritos por un niño de 13 años. Pues el problema es que el hombre ya pasa de los 30 y sigue escribiendo igual de medio raro. ¿En serio? Ah, ok. Sí, no, Pero pues entonces ya no, pero... no, pero bueno, lo triste es que su Eragon, su héroe, se supone que no era perfecto, entre otras cosas porque no era tan veloz ni ágil ni capaz como un elfo, pero el mejor de cualquiera de los humanos. Y ya si llegas hasta el volumen número 3, el tipo es Dios, de verdad. No, yo nomás leí el primero Ah, sí, el primero. y Pero me aburrí. el primero Entonces, ¿no te recordó nada, Lorena, de casualidad? no sé, se me hizo una historia muy cliché, pero no, no sé si me recordó algo específico. A ver, se supone que va una princesa elfa y va con sus guardias, de repente llegan los malos y pues matan a los guardias y secuestran a la princesa, pero no antes de que pueda mandar un mensaje a un guerrero anciano que peleó con su padre. Y el, Ya, ¿De los anillos? ¿no? Star Wars. Ah, ok, Star sí. Wars, episodio 4. Ah, De hecho, es una maldita copia, de verdad. Hay mucho de Star Wars. Pero con dragones. Ah, sí, con dragones. y sin sables láser. Sin Y si saber. un Obi-Wan que diga que tiene el terreno alto. Ah, eso sí. Eso sí. Pero bueno, todavía les da clase el profe Heriberto, ¿verdad? A mí sí, Sí. A mí Ah, a no. los de arte. ¿a los de arte sí? Ah, Ujú. qué caray. Bueno, no, entonces mejor no les pido que le pregunte lo que pensaba él de los dragones de Eragon. Está muy raro. ¿Qué piensa? Lo que pasa es que bueno, la teoría que te ponen era muy rara de que pues que los humanos o los elfos, creo que de los dos, los humanos y los elfos y los dragones eran enemigos entre los dos y todo lo solucionaron haciendo que los humanos y los elfos montaran a los dragones. ¿Qué Y uno demonios? queda, a ver, ¿de veras esa es una solución? Y entonces el profe Heriberto decía que a lo mejor cuando se sentaban en ellos les gustaba. Es muy sucio. Pero no, ya, olvídenlo porque esto está siendo grabado, Malaya. Muchachos, No, no, nunca lo voy a olvidar. no, No, y no, dejen ustedes la olvidada, esto está siendo grabado y esto es muy vergonzoso, pero bueno, santo remedio. Ah, Entonces, caray. vamos bien con las características de Mary Sue Gary Stu. Sí. Ok, sí. una más, muchachos. Los Mary Sue Gary Stu por lo general tienen una trágica historia familiar. Empecemos con Jack Ryan, que sus padres murieron en un accidente de aviación. Seguimos con Bella, que sus papás se divorciaron y nunca lo va a superar. Mm. Sigamos con Suki, que a sus papás se los chuparon unos vampiros. Y pues, perdón, pero de verdad. Chinga, ¿qué? Exijo una explicación a esa foto Ok, ahora mismo. la explicación es que sí, en efecto, a lo mejor no terminó así, pero Harry Potter empezó como un Gary Stu. Chale. La verdad es que sí, no manches. No fue del todo su culpa, pero sí, probablemente sí. Yo, Mi saga, mi saga. no se preocupen, yo soy muy malvada con Harry Potter muchas veces, pero pues les digo, sí, Harry Potter al menos empezó como un Garistú, ya después dejó de ser un Garistú, pero al principio era bien, bien, bien Garistú el hombre. De veras le juntaban las características. Aunque les digo, probablemente no era por su culpa. Si yo hubiera trabajado alguna vez en Hogwarts, hubiera denunciado a Voldemort, no, perdón, Voldemort no, a Dumbledore delante de la SEP,
por andar haciendo tanta cosa rara. Pero pues bueno. Entonces, hasta aquí vamos bien y todo. Se llama favoritismos. Exactamente. Favoritismos y muchos. ¿Y qué tal? Como el de Sasuke. Mande. Como el de Sasuke Naruto. Ya vas a empezar. También, que la caramba. Favoritismos, cambiar la rúbrica a último momento, eso está mal también, Pero pues bueno, en fin. Ahora, ya que hemos visto las características de un Mary Sue o Gary Stu, la pregunta que viene sería, ¿qué hacemos si nos damos cuenta de que tenemos uno de esos en la familia? Una Mary Sue y un Gary Stu están literalmente aplastados por las fantasías dramatizadas de su autor, no tienen vida propia, no sé. Matamos. Es que esa es la cosa. ¿Los mataríamos? Yo creo que no. Como habíamos visto, eso de Mary Sue Gary Stu, más que un tipo de personaje, es como una enfermedad que les pega a los personajes, como un tipo de síndrome. Por lo tanto, los síndromes, las enfermedades, a la larga se pueden curar de alguna manera. ¿Cuál sería, a mi punto de vista, lo mejor que podríamos hacer, el método que podríamos utilizar para una Mary Sue o un Gary Stu? Ahí les va, es bien fácil. A los animales y a los niños no se les pega, muchachos, pero a los personajes Tincho. hay que darles, está bien, hay que darles unas nalgadas, muchachos, porque de otra manera no se nos van a componer. Y las nalgadas precisamente pueden ser en los puntos que los hagan Mary Sue o Gary Stu. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba chica y escribí un intento de novela, algo así, créanme, fue muy gacho darme cuenta de que mi personaje principal era una Mary Sue. Y era una Mary Sue mía, completamente mía. ¡Qué carambas! Entonces, pues ya que me di cuenta de que tenía una Mary Sue en la familia, dije, pues qué carambas hago con ella, ¿la puedo matar? No se les mata. Digamos que se les dan unas nalgadas, unas cachetadas, y se les dan las cachetadas en los elementos que los hacen inútiles, justamente. Así que un día, esto hubiera sido muy lindo en el salón de clase, pero bueno, imagínense que un día me encuentro frente a mi Mary Sue y le digo, hola Mary Sue, tú eres mi personaje, yo te inventé, pero resulta que te hice una Mary Sue. Así que lo siento, muchacha, pero vamos a tener que pasar por cosas un poquito traumáticas para ti. A ver, así que eres muy guapa, pero te sientes fea. Pues desde ahora en adelante vas a ser fea de verdad. Te va una cicatriz en la cara. No, de hecho la puse Que fea. les desfiguren la cara. No, desfigurada no, de hecho no. Ah. Era simplemente fea. Era simplemente poco agraciada, con carita rara, etcétera. ¿Qué más le dije? A ver, así que eres muy buena en tales habilidades. Pues desde ahora en adelante solamente vas a ser buena en una habilidad y di que te la dejo para que sobrevivas. A ver, ¿qué más? Así que a todos los personajes hombres de mi novela los traes locos y todos quieren contigo. Pues para que se te quite, nada más uno de todos va a querer contigo y cuando te des cuenta va a ser una relación incestuosa. Ay. Bueno, le di de cachetadas de verdad a mi pobre personaje hasta que se compuso. Y lo que sea de cada quien quedó bien. No quedó para nada un mal personaje. Quedó de hecho muy bien, pero la tenía que tener bajo control de verdad para no estarla favoreciendo, que es el problema cuando los autores tienen un Mary Sue, un Gary Stu, es que los autores tratan de favorecer el personaje, como a Sella, que siempre lo está favoreciendo pues su autor. Así que pues no me conformé con eso, la tenía agarradita, la tenía, digamos, pegándole donde le doliera y haciendo que las cosas tampoco le salieran a la primera, porque no se trataba de favorecer al personaje. Así que pues si era como una novela tipo de fantasía, como de aventuras, etcétera, adivinen qué le pasó a mi personaje en su primera aventura que salió. Se murió. No se murió, no es bueno matar. Carajo. No. Me cortaron un brazo. No, tampoco. Le mocharon las piernas. No, pero voy a sentir horrible que todo esto quede grabado. ¿Saben qué le pasó? ¿Qué?
¿Qué? Bueno, Lorena me va a entender mejor, ustedes los chicos supongo que un poquito también. Sí, ¿ok? ¿Qué cosa? ¿Qué le pasó? Le bajo. Ah, Qué mala onda. Sí, la verdad fue muy mala onda porque pues se supone que ella se está escapando de gente que asaltó su casita y que andan buscando a toda su familia y toda su familia se dispersó y pues ella se escapó por un lado y se encontró por ahí con un tipo que estaba herido y se lo cargó en su caballito y ahí van los dos en el caballito y el tipo va detrás de ella y el tipo le dice de repente, oye, ¿tú estás sangrando? ¿También estás herida? No, cállate. Oye, ¿no quieres que nos paremos a ver qué tiene? No, cállate. Y así más o menos se fue. Un momento muy incómodo, pero que al personaje le sirvió. Le sirvió bastante. No, no se desmayó hasta eso. Los cólicos no te pegan tan duro todas las veces. Pero pues, sí, fue darle al personaje, digamos, un bajón de la realidad. Mary Sue, Gary Stu, no deben ustedes de ser perfectos. Eso es lo que se les dice a los personajes. Hasta aquí vamos bien y todo tranquilo. sí. Perfectísimo. Muy bien. Ok. Entonces, pues lo que podríamos hacer precisamente para controlar a nuestros Mary Sue o Gary Stu es darles un par de trancazos donde les duela. Les aseguro que los trancazos les van a hacer mucho, mucho bien, porque el personaje ya podría adquirir a partir de aquí más vida propia y más desarrollo. Bien, hasta aquí vamos bien y todo tranquilo. Sí. Perfecto. Bueno, en ese caso vamos a pasar al apéndice número 2. El apéndice número 2 se llama el registro. El asunto es que registro no tiene que ver aquí con derechos de autor ni nada por el estilo. No es lo que registro utilizamos en el común de nuestros conocimientos. No, no, no. Lo que vamos aquí a hablar es del lenguaje, tal cual. Y como del lenguaje vamos a ver algunos términos y vamos a ver algunas cuestiones de lingüística. La primera palabra que vamos a explicar aquí súper rápido es lenguaje. Lenguaje sería un sistema de signos que sirve para comunicarse. Por ejemplo, tenemos el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. El lenguaje hablado lo hacemos con palabras, el escrito lo hacemos con letras. Y tenemos también, por ejemplo, el lenguaje, ya no se usa eso en los aeropuertos porque ya todo el mundo utiliza radar por computadora, pero antes los aviones tenían que utilizar un sistema como de banderas para decirles si las pistas estaban libres, si podían ir a tal velocidad, si el viento estaba idóneo, etcétera, etcétera. Había un lenguaje de banderas. Otro lenguaje sería el lenguaje de señas. Esto quiere decir gracias, por ejemplo. Entonces, un lenguaje sería un sistema de signos, así en general, que sirve para comunicarse. ¿Hasta aquí vamos bien y todo tranquilo? Sí. Perfecto, muy bien. Vamos a continuación con lo que es lengua. Muchas veces se nos confunde lo que es lenguaje y lo que es lengua, pero la lengua sería un sistema particular de esos signos, o sea, un sistema particular del lenguaje. El español, el inglés, el francés, esos no son lenguajes, son lenguas, justamente, ¿sí? Lenguaje es el lenguaje de señas, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado. Lengua sería como el español, el inglés, el francés, el suajili, ¿ok? Lo que se nos ocurra, eso sería una lengua. Entonces, ¿nos queda bien la diferencia entre lenguaje y lengua, muchachos? Sí. Sí. Bien, perfecto. Vámonos con terrenos un poco más escabrosos. Vámonos con lo que es un dialecto. Un dialecto sería una variante regional de una lengua. Bien. ¿Qué viene siendo eso de una variante regional? ¿Cómo a qué le suena, muchachos? No tengo idea. Como a goma en vez de borrador. Como a goma en vez de borrador, sí, claro que sí, porque tiene que ver con el vocabulario. Decimos goma en vez de borrador en algunos lugares, o decimos cinta diurex en lugar de cinta adhesiva, bien, o decimos, bueno, varias formas de decir bolillo, virote, etcétera, pero no nada más se trata de vocabulario. Un dialecto
es una variante que implica la velocidad a la que hablamos, el vocabulario que ya mencionamos, o sea, las palabras que utilizamos, nuestro tono de voz, nuestra pronunciación de ciertas vocales o consonantes y en algunos casos también la gramática. Por ejemplo, ¿en qué diferenciaríamos así bien amplio el español de España con el español de México? El acento. ¿El acento es distinto? Claro que sí. ¿Qué más? Arrastran algunas palabras. Las arrastran, ajá. Hay algunas variantes regionales que aspiran algunas consonantes y hay una consonante que es completamente distinta. ¿Saben cuál es? No. ¿Cómo dicen los españoles la C y la Z? ¿Como ese? No. ¿Cómo dicen los españoles C y Z? No. ¿No recuerdan? No sé. Sepa. No ubico. Muchachos, Sepa. tienen que haber jugado alguna vez un videojuego con doblaje hecho en España. Maestra, en cuanto me he topado con un videojuego en doblaje en España, lo cambiaba inmediatamente a inglés. Sí, es un poquito incómodo, pues, para nosotros. Estoy intentando recordar a David y a Mauricio hablando, pero no me acuerdo bien. Yo tampoco. Bueno, de hecho, no he visto que David Eso tenga, es cierto, Drew, eso es muy cierto. no he visto que David tenga un acento así muy, muy, muy marcado, que yo sepa. Pero bueno, algo que distingue, por ejemplo, al español de España es la consonante C y Z, que la pronuncian como Z. No dicen necesario, dirían como necesario. Necesario, sí, cierto. Ajá, Necesario. exactamente. Y si pegamos un poquito la lengua, sí, hay una diferencia de pronunciación, claro que sí. Necesario. Pero eso sería porque el español de España y el español de México son dos dialectos diferentes. Hay que tener mucho cuidado con esta definición, porque a veces pensamos en México que un dialecto es como una lengua indígena. Que hay, que si el maya es dialecto, que si el náhuatl es dialecto. No, 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 cuernos, no. El maya y el náhuatl, entre otras lenguas indígenas, son lenguas, justamente. Lenguas igual que el español, igual que el inglés, igual que el francés, etcétera, etcétera. Pero un dialecto sería una variante regional de una misma lengua. Ya habíamos dicho español de España y español de México, pero dentro del español de España hay muchos dialectos y dentro del español de México también hay un montón de dialectos. Por ejemplo, ¿se han fijado cómo hablan español en el norte de México? Douglas, date. La S la pronuncian como 3 veces. ¿Sí? ¿Y se han fijado que no pueden decir la ch? No, Chévere. 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 Ah, exactamente. Ajá. Mi esposo es de Chihuahua, pero no tiene el acento tan. Chihuahua. Pero su mamá sí tenía un acento muy marcado de por allá y cuando hablaba él con ella se le salía el acento, le decía, te quiero mucho, mamá. Es parte del dialecto también, esa clase de acento, esa clase de pronunciación, pero no hablemos de regional como dentro de una región necesariamente distinguida por la división geográfica. No quiere decir que vamos a cambiar de Jalisco a Zacatecas y de repente la gente ya está empezando a hablar distinto. Dentro de una misma ciudad, dentro de un mismo estado, podríamos tener diferentes dialectos. Por ejemplo, vámonos al DF. ¿Han oído hablar en el DF a la gente de Tepito? No. Sí. Oh, sí, ok. ¿Y cómo es el dialecto tepiteño? Uy, no te lo podría, no te lo podría decir. Está bien difícil. Utilizan un vocabulario bien diferente a lo que nosotros conocemos. Utilizan formas de hablar también bien distintas. El mismo tepiteño en comparación con otros dialectos. Recuerdo que la primera vez que fui a una convención de ciencia ficción y que había mucha gente del Distrito Federal, la primera vez que alguien dijo cámara, yo dije, ay, necesitan una cámara y saqué la mía. Porque no sabía que cámara era como una exclamación, tal y cual. Pero pues sí, el dialecto tepiteño es bien tremendo, ¿sí? Ahora, ¿han oído hablar, no, perdón, ¿han oído una canción que se llama La Chilanga Banda o algo así? No. Sí. ¿Sí? ¿Se Sí. acuerdan más o menos de lo que dice la letra? No.
Cantarales. que dice... Que no me acuerdo, güey. No, se las digo rápido. Vamos a ver si la podemos traducir. Que dice, ya chole chango chilango, que chafa chamba te chutas, no checa andar de tacuche y chale con la charola. Ujú. ¿Alguien quiere traducir eso? No. Ya chole chango chilango. ¿Qué quiere decir eso? Ya, chole, ya deja de moler. Ya basta, sí. Ya basta. Basta, muchacho de la Ciudad de México. Que chafa chamba te chutas. Qué feo trabajo estás haciendo. ¿Qué feo trabajo estás haciendo? Exactamente. No checa andar de tacuche. ¿Qué quiere decir eso? Eso sí, no sé. No está bien andar de traje. Ahí es donde nos dicen de qué está trabajando el muchacho. No está bien andar de traje y chale con la charola. Chale es también ya basta, pero la charola, que es lo más divertido, es la placa. El chavo es policía. Ah, ya entendí. Pero está bien difícil. Es decir, hay problemas para entendernos un poquitito en un dialecto, pero la diferencia que vamos a encontrar entre una lengua y un dialecto es que dos personas que hablan diferentes lenguas no se van a entender tan fácil, pero dos personas que hablen diferentes dialectos a lo mejor se van a confundir, se van a enojar, se van a armar alguna pelotera por ahí. Que se armen los chingadazos. Sí, a lo mejor, pero tarde o temprano se van a llegar a entender. Las lenguas no son comprensibles entre sí, los dialectos sí son comprensibles entre sí. Ahora, estas son, digamos que las más generales. Hasta aquí vamos bien y no hay ninguna pregunta, duda, comentario, ¿todo tranquilo? Todo chido. Bien, perfectísimo. Entonces, vámonos con la cosa cuando se pone más interesante, que es cuando hablamos de los idiolectos. Un idiolecto sería una variante personal de una lengua. Quiere decir que todos y cada uno de nosotros tenemos un idiolecto. Sería nuestra elección del tono de voz, nuestra elección de vocabulario, nuestra elección de qué tan rápido o qué tan despacio queremos hablar, nuestra elección de de qué tan alto o tan bajo queremos mantener el volumen de la voz también. Cada quien hablamos un idiolecto distinto. Claro que sí. Y si habláramos más de una lengua, lo más probable es que tendríamos un idiolecto para cada una de ellas. ¿Sí? Ok. ¿Nos queda claro lo que es un idiolecto? Sí. Ok, perfecto. Entonces les había dicho, nosotros los humanos tenemos un idiolecto cada quien. ¿Quién más creen ustedes que también tenga idiolecto? Las demás razas de animales. No, los animales no. De hecho, los animales no tienen lengua, tienen lenguaje. ¿Quién, perdón? Pero según yo sí tienen dialecto algunos animales, especialmente los pájaros. O sea, si Bien, están en diferentes zonas, hablan como el mismo lenguaje, pero suena diferente. O sea, es es poco una diferente. pero es que Esperen. ¿Quién mejor para confirmarlo que el propio pájaro? Dale, Douglas. Confirma. Douglas es Confirma la veracidad de esa información. por amor de Dios, Douglas es humano. Pues es más bien por el tono en que lo dicen, por las escalas de sonido. La re, mi, fa, sol. Sí. Dependiendo de la escala que ellos usan, es como su lenguaje. Pero sí cambia dependiendo de la zona donde están. Ah, pues eso claro que sí. Sí, pero van a Muchas gracias por confirmarlo, pájaro Douglas. ¿Ves que Podemos sí proseguir. sabía? pájaros van a hablar exactamente lo mismo. Demonio. Pero no, muchachos, me está faltando algo. Hay alguien que sí de verdad tiene idiolecto aparte de los humanos. Las máquinas. No. Las máquinas, si no las enseñamos a hablar, no van a hablar jamás. ¿Quién más tiene idiolecto, muchachos? Las historias. No, pero ya estamos acercándonos. ¿Cuál Los es el tema de personajes. esto? Los perros. Los personajes. Exactamente, los personajes tienen también un idiolecto. Quiere decir que cuando creamos a nuestro personaje, también le vamos a crear una forma particular de hablar. ¿Va que va? Sí. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a avanzar un poco más adelante. Estamos ya con el idiolecto. El idiolecto, pues, es una variante personal de una lengua y todos nosotros tenemos una o tenemos dos si hablamos diferentes lenguas, pero también los personajes van a tener una o dos si es que hablan diferentes lenguas. Una forma particular de expresarse, una forma particular de decir las cosas, una voz en particular, una elección de palabras, etcétera, etcétera.
Ahora, ya después del idiolecto viene nuestro tema, que sería el registro, ¿sí? Y el registro es lo que llamaríamos al tipo de lenguaje que se utiliza dependiendo de las situaciones. ¿Va que va? Sí. Vamos a ver lo que pasa con el registro. Todos tenemos un idiolecto. Todos tenemos a lo mejor uno o varios dialectos, pero todos manejamos diferentes tipos de registros según las situaciones donde nos encontremos. Tengo una pregunta, muchachos. Voy a salir de aquí porque se me hace que voy a necesitar un poquito el chat. Ahí está. Bien. Ah, muy bien. Aquí, genial. Y estoy viendo la conversación. Entonces, tengo una pregunta, muchachos. ¿Quién de ustedes tiene un hermano pequeño? Yo soy el pequeño. Ay, cielos. No, si eres el pequeño, no. Lorena, ¿cuántos años tiene tu hermano pequeño? 19, 19, ¿y es hermano o es hermana? hermano. Oh, ya. ¿Alguien más chiquito que 19, muchachos? Yo soy el pequeño. Oh, qué caray. ¿Algún primo, muchachos, chiquito? Sí, Sí. ¿Qué edad, Lorena? acaba de cumplir 12. 12. Ah, ok. La sobrina de... Ay, Dios mío, recuérdenme quién era Helen Jean. Drew. Drew. La sobrina de Drew, ok. Drew, ¿cuántos años tiene tu sobrina? Escríbelo. 9. Oh, se me hace que Drew nos va a funcionar. Ok, bien. Drew, te estamos leyendo en el chat. Tú vas a ser la víctima del día de hoy. Te cotizas, guapo. Ok. Sí, necesitaba alguien que tuviera un primo o un hermano que estuviera bien chiquito, pero pues ahí vamos. Entonces, Drew, mi pregunta es, a tu sobrina, cuando le pides un vaso de agua, ¿cómo se lo pides? No se lo pide, él va a servirse el vaso de agua. Él le sirve el vaso de agua. Ah, No, pero ya lo puso. Le dice, Cami, ¿me pasas agua, porfi? Ah, ahí está, ok. Cami, ¿me pasas agua, porfi? Está perfecto. Ok. Sí, es muy lindo, es muy lindo, Iván, claro que sí. Entonces, Drew, a tu sobrina le dices, Cami, ¿me pasas agua, porfi? Ok, de acuerdo. Voy a preguntarte, Drew, si tuvieras mucha sed y le tuvieras que pedir un vaso de agua a Mauricio, ¿cómo se la pedirías? da igual. Mauricio, ¿me pasas el agua, por fin? No Mau, creo. ¿me pasas agua? Creo que igual, ¿cómo que igual? ¿A poco le dirías, Mauri, me pasas agua por fin? No creo, ¿eh? ¿Mau? Mau, Mau. Mau. Mau, Mauri, bebé, le dice. Es que es lo mejor. qué bueno, Que sí. Mauricio Mau es está muy viéndolo. buena. Ah, ok, Mau, ¿me podrías pasar agua, por fin? ok. Por lo menos ya vimos un cambio aquí. ¿Cómo que papá me das? Es que se parecen mucho. Le dice, apá, ¿me das agua? Se las voy a poner más difícil. Te voy a poner más difícil, Drew. Drew, ¿cómo le pedirías agua a la rectora? Ay, güey. No se la pide. No se lo pide el Ok, te estás mismo muriendo, va. Drew. ¿Cómo le pedirías agua a ella? Va Me corriendo podría por agua. pasar. No te creo que el porfi lo usaras. Ese porfis. Ok. Ese porfis será tu perdición algún día, Drew. Y la directora, no te creo. Pero bueno, Alex, ¿sabes qué creo que sería aquí por lo divertido? menos estoy recorriendo el chat. Creo Ay, que güey. podemos por lo menos notar algo. Tu sobrino que se llama Cami, le dices, Cami, me pasas agua. Y entonces a Mau y a la directora les dices, respectivamente, ¿me podrías pasar agua o me podría? ¿Se fijan que hay una forma distinta de decir me pasas a me podrías pasar? El podrías que ya es como una posibilidad, como que le estás dando chance de que se niegue, que por supuesto no se va a negar. ¿Cuál sería la diferencia ahí entre me pasas agua y me podrías pasar agua? Uno suena como si le estuvieras dando una orden y otro es como si fuera pregunta.
como si fuera pregunta y como que le estuvieras dando chance de que se negara de alguna manera. Se nota como la jerarquía, ¿no? La jerarquía. Exactamente, ajá. Justo el registro, entre otras cosas, nos haría ver que hay un tipo de jerarquía. No le vas a decir de la misma manera al presidente de la República, ay, el presidente, no olvídelo. Qué mala No, a él le aviento la madre primero antes de pedirle agua. No, yo también. Ahí le aviento el Ya te agua. quiero ver hacer eso. Pero bueno, entonces, no le pedirías a una persona de mucha autoridad agua de la misma manera que se lo dirías a un hermanito, a una sobrina, que sean más pequeños y que además, ¿cómo se llama?, estuvieran sometidos a tu autoridad, por decirlo de alguna manera. Podrías meterle un elemento de cariño a tu sobrino o a tu primito, a tu sobrina. Y a la persona de autoridad, a lo mejor inclusive le dirías que si te hace el favor de regalarte como si fuera un don, tantita agua o alguna cosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Cambios de registro, justamente. Estamos cambiando nuestro mismo lenguaje, pero dependiendo de la situación donde nos encontramos, ¿va? Ujú. Hasta aquí vamos bien y no hay ninguna pregunta, duda, todo tranquilo. Todo chill. Perfecto. Déjenme ver algo. Lo que voy a hacer aquí, voy a picarle a New Share y voy a abrir el pizarroncito. ¡Ábrete! ¡Yay! Porque voy a escribir algunas cosas. Bien. Entonces, esto si no lo tengo en las diapositivas, lo voy a escribir acá. Vamos a tener 5 tipos de registro. El primero se llama rígido. Después del registro rígido, tenemos el que se llama formal. Después el estándar, después el informal y finalmente perdón, me salió mal el acento, El mensaje de texto. íntimo. Ahí está. Rígido, formal, estándar, informal e íntimo serían los registros que tenemos, los tipos de registros que tenemos, ¿sí? Y vamos a ver en qué consiste cada uno. Entonces, el registro que vamos a llamar rígido es aquel que incluye todas las frases ya hechas que utilizamos del día con día y que a veces no tienen gran cosa de significado, pero no dejamos de utilizarlas. Ahorita ya sé que es muy de mala suerte, pero cuando alguien estornuda, ¿cómo le decimos? Salud. Salud. Ajá. ¿Y qué quiere decir ese salud? Que tenga salud. A lo mejor que tengas salud o que no te enfermes o que, ¿qué más? De hecho, Que viene te de la calles. mitología egipcia. Esa no me la sabía. ¿Qué? Le tenías que decir salud a la persona cuando estornudaba para que los demonios no se le metieran. Ah, buen punto. Los protegías. Tal vez la palabra no era tal cual salud, pero sí se le tenía que decir una palabra. Bien, bien. Cuando vemos a una persona o a varias personas por la mañana y las saludamos, ¿cómo les decimos? Hola. Buenos días. Buenos días. Les decimos hola o les decimos buenos días. Y si el día está todo horrible con tormentas y coronavirus y cosas bien espantosas, ¿cómo los saludamos? Hola. Buenos días y hola, exactamente igual. El registro se llama rígido justamente porque esto está compuesto de frases que no van a cambiar. ¿Bien? Pero fíjense bien, esto es bien peculiar cuando nos vamos a diferentes idiomas. Si saludamos en español decimos buenos días, pero ¿qué decimos si saludamos en inglés? Hello. ¿Y cómo decimos buenos días? Good morning. Good morning, que quiere decir, sup. Bueno, what's up, sí también, pero sí es como que, What's up? What's? ¿cómo que sup, nigga? Calma, Iván, por amor de Dios, no. Sup, nigga. Decimos entonces buenos días, pero en inglés decimos good morning, que sería buena mañana. ¿Está raro decir buena mañana? Sí, un poquito, a lo mejor. Decimos en español buena mañana y en francés decimos bonjour, que quiere decir buen día, no buenos días, sino buen día. ¿Alguna idea, muchachos, de cómo saludamos en irlandés? Hola. ¿No? Ni En idea. irlandés decimos Dios sea contigo. Si digo eso me quemo. No, decimos Dios sea contigo. Y precisamente les iba a preguntar, ¿y si la persona que saludamos es atea? ¿O si nosotros somos ateos, cómo saludamos? Pues igual. Hola.
Es una manera de decir. Hola. Contigo. No, decimos igual, decimos Dios sea contigo porque Hello, fella. rígida. Ajá. Heil Hitler. No, ¿cómo que Hitler? Ay, Iván. Ay, Iván, por amor de Dios. No, no, no. Decimos precisamente Dios sea contigo y la otra persona tiene que contestar Dios y María contigo. Y si la otra persona es atea, de todas maneras tiene que contestar Dios y María contigo. Vámonos más lejos. Vámonos a la Tierra Media. Si nos encontramos a un elfo, ¿cómo lo saludamos? Hola. No. Le decimos una estrella brilla a la hora de nuestro encuentro. No, 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 ¿cómo que Link? No, 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 tampoco. Así le decimos a un elfo si lo saludamos en la Tierra Media. Le decimos una estrella brilla en la hora de nuestro encuentro. ¿Y si es de día? Hola. No, si es de día le decimos lo mismo porque es una forma rígida de comunicarse. Entonces, es lo mismo. Alguien estornuda, le decimos salud. Queremos pasar y alguien nos está tapando, ¿cómo le decimos? Quítate. No, le decimos con permiso. ¡A ta madre! Por Dios. Yo digo permiso. Sí, decimos con permiso. Por la gloria de Merlín, la luz del día está bajo mi mando. Ok, ahorita les explico cuál es la utilidad del registro rígido. Ahí va. Y si la persona nos habla, ¿cómo contestamos? Gracias. Decimos, ¿mande? Mande como si nos fueran a mandar, ¿sí? Ajá, exactamente. Ahora, ¿cuál es la utilidad del registro rígido, muchachos? La pista ya más o menos la dimos ahorita. En realidad, lo que pasa con el registro rígido, tal cual, es que nos podría ayudar a definir las características de alguna cultura o algún mundo inventado. Así como saludamos en español buenos días, y en inglés decimos buena mañana, y en francés decimos buen día, y en irlandés decimos Dios sea contigo, podríamos inventarnos un saludo para una cultura fantástica o de ciencia ficción que lo hiciera ver, pues, muy, muy particular. ¿Cómo que chalecito, Alex? Ay, Dios mío. Bueno, entonces, justamente para eso nos serviría el registro rígido. Lo conocemos, lo utilizamos muchas veces en nuestra propia cultura, en nuestra propia sociedad, pero si queremos inventar alguna cultura o alguna sociedad para nuestros personajes, entonces recurriríamos a darles algún tipo de lenguaje en particular. ¿Va? El saludo militar o a lo mejor alguna clase de saludo. El saludo militar, que yo me entere, tiene un origen bien chistoso. ¿Saben por qué el saludo militar es así? ¿Por? No. Porque se supone que así saludaban a la reina Isabel I de Inglaterra. Estamos hablando de la época de Shakespeare, más o menos. Que porque decían que la reina era tan guapa que si no se protegían los ojos iban a quedar ciegos. La reina estaba re feíta, la verdad. Pues era hija de su papá y el papá como que no estaba chido. Pero pues, en fin. Entonces nos queda claro lo que es el registro rígido. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, el registro rígido, pues, es lo que no vamos a cambiar. El registro formal, que es nuestro siguiente nivel, es aquel que vamos a elegir para comunicarnos con quien, válgame la redundancia, tenemos un trato de formalidad, digamos, alguien de mayor o menor jerarquía, o alguien a quien preferimos mantener apartado. Pues apartado no por cuestión de quítate, vete, sana distancia, no, 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 sino alguien que tenemos, digamos que a distancia, justo porque no lo conocemos o porque nunca lo hemos tratado. Hablamos de usted a las personas, le decimos a un desconocido, ¿me podría regalar poquita agua, por favor, o alguna cosa de esas? Etcétera, etcétera, ¿sí? Dentro de lo formal también incluiría el lenguaje de las profesiones. Si, por ejemplo, estamos hablando de cosas como rigging, de cosas como render, de cosas de programación, etcétera, etcétera, eso sería el lenguaje formal para la gente que desconociera ese tipo de vocabulario. Y obviamente que lo vamos a reservar nada más a los colegas. ¿Nos queda pues claro lo rígido y lo formal? Sí. Bien, ok. Vámonos entonces con el caso del estándar. En el caso del estándar, muchachos, el estándar realmente no es, bueno, imagínense que esto es una raya menos chueca. El estándar no es un registro que exista en la realidad. No, realmente no. Es más bien como una línea
una línea a la que tratamos de acercarnos o repegarnos lo más que se pueda cuando estamos hablando. En teoría, el registro estándar es aquel que deberían de entender absolutamente todas las personas que nos están escuchando. ¿Sí? Es decir, que podemos decir cualquier cosa, y esa persona nos va a comprender, pero no es algo que exista. Es algo a lo que tenemos que acercarnos o alejarnos, dependiendo de la situación. Para darnos un ejemplo, hasta hace unos 30 años más o menos, en la televisión mexicana se pedía que se utilizara el registro lo más estándar que se pudiera. Es decir, veían ustedes noticias, veíamos, ¿cómo se llama?, programas de tele, telenovelas, etcétera, etcétera, y toda la gente intentaba hablar lo más estándar posible, no caer en regionalismos, no caer en dialectos, ni nada por el estilo, ¿sí? ¿Llegaron a ver ustedes las películas de Pedro Infante, de Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos y Pepe el Toro? No. Ah, Lorena, sí, qué buena onda. Ok, si no las han visto, no se preocupen. Pero se supone que los personajes que salen ahí hablan tepiteño. Pero si hablan tepiteño, si hablan lenguaje de Tepito, ¿cómo es posible que los entendamos también? Porque tratan de repegarse lo más posible a lo estándar, como en esta rayita que acabo de dibujar. ¿Va que va? ¿Hasta aquí vamos bien y todo tranquilo? Sí. Ahora, cuando estamos hablando de este asunto, de pegarnos o no al estándar, podemos encontrar, por ejemplo, diferentes personas que se comunican de diferente manera. Y en la televisión, que ya se pueden decir malas palabras, antes no, qué barbaridad si una persona decía una mala palabra en la televisión, le iba muy, muy mal. Antes, pues, se trataba de pegar al estándar y ahorita que ya la gente no está pegado a lo estándar, podemos encontrar diferentes personas que inclusive en las noticias se pueden salir, escapar o alejar o pegar a la línea estándar. Me voy a brincar un poquitito al informal también en este caso. Ahorita explicamos bien el informal. ¿Conocen a un comentarista que se llama Carlos Loret? No. Bueno, voy a escribirlo, Carlos Loret. Lo que pasa es que hace tiempo tenía un noticiero y pues se lo quitaron finalmente, yo no sé qué pasó, supongo que hizo enojar al presidente. Este señor hablaba en un registro muy informal, pero se trataba de pegar al estándar. Y se iba pegado, pegado, y a veces se iba a lo muy formal hasta rígido, y luego volvía a bajar, y luego bajaba hacia lo informal, y luego subía, etcétera, etcétera. Eso era lo que hacía Carlos Loret de Mola. ¿Conocen a Joaquín López Dóriga? Vamos a poner una L y una D. ¿De casualidad? ¿También de noticias? Ah, sí, No. Iván sí lo conoce. Bueno, si no lo conocen, él todavía habla un poquito en las noticias y es un señor que va muy, muy, muy de registro formal, pero se trata de repegar al estándar. Y a veces se calla en lo informal y luego se vuelve a repegar al estándar y a veces se vuelve a subir al formal. ¿Sí? Eso es lo que pasa. El estándar no es realmente un registro que exista tal y cual, sino que es una línea virtual, una línea invisible a la que tratamos de pegar el lenguaje para que sea entendido por la mayor parte de la gente. Ah, bien, Carlos, Iván conoce a todo el mundo, perfectísimo. Hasta aquí vamos bien y nos queda claro lo que es el estándar. Sí. Perfecto. Entonces, vámonos con el informal. En el caso del registro informal, es el que vamos a utilizar con la gente que tenemos más confianza, con la gente que ya conocemos, con la gente que podemos sentirnos en mayor libertad de comunicación para decir lo que nosotros queramos y que nos sentimos muy, muy cómodos hablando. Y de hecho, el informal es el registro que más utilizamos. ¿Por qué creen que sea eso? Es el más cómodo y fácil. O sea, es así como... y ya. Sí, pero Porque hablas sin pensar y cuando estás hablando con una persona de una jerarquía, cuidas tus palabras. bueno, eso cuando no te cuidas podría llegar a pasar. Pero en realidad el informal lo utilizamos más simple y sencillamente porque nos comunicamos más con la gente que conocemos. ¿Con quién nos comunicamos más? ¿Con algún desconocido en la calle o con nuestra familia? Con nuestra familia. ¿Y con nuestros amigos? Sí. ¿Y los profes? Nah. Claro que sí. Con los Ah, profes caray. probablemente todos estamos comunicándonos en registro informal.
Porque estamos siendo cómodos, porque inclusive podemos sentirnos a gusto si utilizamos alguna mala palabra, no pasa absolutamente nada. Estamos bien cómodos, digamos, en esta rayita. A veces a lo mejor tenemos que subirnos para explicar algún concepto, pero por lo general estamos en el informal y estamos cómodos. ¿Hasta aquí vamos bien con el informal? Yo siempre me confundo cuándo pasar al formal y cuándo pasar al informal. Ok. En realidad es una pura cuestión de jerarquía. Hemos tenido presidentes de México que han sido muy bien portados y hemos tenido presidentes que han sido muy mal portados. Y en realidad mucho de ello tenía que ver también con el uso de registro. Te das cuenta de que, ay, no conozco a la persona y no le puedo hablar de tú, o a lo mejor la acabo de conocer y la persona me da confianza y me inspira a hablarle de tú y le digo, oye, pues hola tú, etcétera, etcétera. No le vamos a hablar, por ejemplo, de tú a un viejito de 60 años. Ahí es donde me atoro porque luego llegan los amigos de mi abuelita y yo así como, hola, buenos días. Pero a tu abuelita le hablas de tú, ¿no? ¿Mande? A tu A abuelita veces, le hablas de tú, ¿no? ajá, Ahí pero está. entonces no sé cómo hablarle a sus amigos. No, a sus amigos háblales de usted, porque probablemente, pues, la jerarquía es que ellos son mayores que tú y lo van a tomar como que más formal. Antes, bueno, en tiempos de mi papá, en realidad, qué barbaridad, a los papás no les podías hablar de tú. Oiga, papá, dígame, mamá. Se me hacía una comunicación bien rara, pero pues mi mamá todavía hablaba con mi abuelita de esa manera. Oiga, mamá, dígame, mamá. Sí, ¿y usted? Ahorita eso ha cambiado un poquitito, pero en realidad es pura cuestión de la jerarquía. El ejemplo raro que les iba a dar. ¿Se acuerdan ustedes del presidente Fox? Ujú. Sí. El presidente Fox, lo que sea de cada quien, a mí no me caía mal, pero era malo para los registros, pero malo. Cuando ganó la presidencia, le llamó el rey de España para felicitarlo por teléfono. Y él tomó el teléfono. Y pues ya el rey de España le dijo, oiga, pues que lo felicito por su triunfo en las elecciones. Y el presidente Fox le dijo, gracias, rey. Y le colgó. Gracias, rey. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Pues precisamente que Fox no era muy bueno para las jerarquías, supongo, y por lo tanto, sí, era un tipazo, de que era un tipazo, pero pues debió de haber dicho, pues muchas gracias, su majestad, o alguna cosa de esas, porque así es como tratas a los reyes. Es parte, digamos, del registro formal, esa clase de tratamiento. Pero pues sí, el informal por lo general es el que Peña Bebé. Ay, no me recuerdes a Peña Bebé, Laureano, porque qué pesadilla. Pues estaba un poquito mejor que la pesadilla que tenemos ahorita, pero pues qué remedio. No. No hablemos de política, muchachos, no hablemos de política. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien con el registro informal? Muchachos, ¿sí? Ah, bueno, a Laureano dice que sí. Los demás espero que también. ¿Todo el mundo bien, muchachos? Sí, perdón. Perfecto. Estaba viendo algunas cosas. No te preocupes, todo bien. Bueno, entonces También vamos a cuando dar el... hablas con tus perritos. Uy, y con los ¿Dónde? perritos. Ok, con los perritos se va a Mis poner... doguitos. Con los perritos por lo general hablamos informal, pero ¿se han fijado que cuando regañamos a los perritos hablamos formal? Sí. ¿Cómo le decimos a un perro que ladra mucho? Cállate. No es cierto. Ay, bueno, ya le digo cállate. Bueno, cállate está bien dicho, pero ¿se han fijado? Guarda silencio. No, tanto así no, pero ¿se han fijado que la mayor parte de la gente le dice a los perritos cállese? Sí. Cállese, sálgase de aquí, váyase. No. Les hablan de usted a los perritos cuando están enojados. Por mis rumbos sí les dicen cállate. Educado. Cállate o salte. O salte, no, yo he oído mucho cállese, sálgase, váyase de aquí. Como que les hablan de usted a la hora de regañarlos. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Pero es que la jerarquía se tiene que mantener. Pues sí, claro que sí, pero se supone que la jerarquía no nada más es una cuestión de autoridad, sino también una cuestión de afecto. Cuando nos enojamos con los perritos, a ver, cállese, estése quieto. Cállate. Quédate quieto. Y el perro no Sí. sabe por qué estás enojado. Sí, y el perrito pues ya se queda como que, ¿qué onda? Douglas, algún día sabrás lo que se siente decir eso a un perro. ¿No tienes perro, Douglas? He querido uno durante 10 años, pero no me deja.
Ay, lo lamento. No, ojalá que pronto se te haga. Bueno, los gatos son chidos, ¿eh? También los gatos son muy buenos. Luego puedes venir a acariciar mis perritos. Ah, bueno, eso Todo sí. es lo feliz que fui a pasear tu perro. Oh, qué bonito. ¿Tienes más de un perrito, Lorena? Tengo dos. Oh, qué bonito. El que Yo también. vieron el otro día y luego uno grande que está ahí acostado viéndome. No, pues saludos a tus perritos. Esperemos que no se pongan muy histéricos con lo de la cuarentena. Pero bueno, entonces, ¿todo bien Pues con vale. el informal, muchachos? Sí. Muy bien. Vámonos con el íntimo. En el caso de el íntimo podría ser bien, bien, bien delicado. Es aquel registro que reservamos para la gente que conocemos muy, muy bien o que nos conoce muy, muy bien o que tenemos una relación muy especial con ellos, como algún tipo de amigos, algunos parientes, en muchos casos la pareja de alguien tiene Tus un... perritos, ¿Los que, perdón? tus perritos. Probablemente los perritos y los gatitos, claro que sí, si es que ellos nos están entendiendo. Ahora, el registro íntimo, por lo general, también es una forma de hablar muy cómoda. Pero ¿cuál sería la diferencia entre el informal y entre el íntimo? Tu relación con la persona. Bueno, la relación obviamente que va a cambiar, pero entre la misma forma de hablar en informal y el íntimo, ¿cuál creen ustedes que sería la diferencia? ¿Sobrenombres? Perdón, Douglas. ¿Sobrenombres? Exactamente, bueno, sobrenombres o De apodos. voz, O sí, exactamente, la voz que vamos a utilizar va a ser distinta, los sobrenombres también. Y palabras déjenme darles inventadas. palabras inventadas, claro que sí, recontra, claro que sí, ¿cómo no? Y una pista bien, bien, bien interesante para reconocer el registro íntimo, ahí les va, es la gramática. Por lo general, la gramática en el registro íntimo está como que medio cortada, como que no nos molestamos por decir oraciones completas, como que tratamos de que la otra persona termine de completar nuestras oraciones porque la otra persona sentimos que nos puede leer la mente. Ya que estábamos hablando de pedir agua, ¿quieren saber cómo me pide agua mi marido? Agua. No, me dice nena, agüita con hielos. Ah, pero qué bonito. Agüita con hielos. A ver, Me piénsenlo empalagué bien. de tanta ternura. Sí, pero es que fíjense bien en esto. Nena, agüita con hielos. Primero está lo de nena. A mí nadie me dice nena más que mi marido, porque si alguien más me dice nena, se muere. Sí, ¿ok? Pero pues a mi marido le dejo porque es como que la palabra con la que me llama, siempre me ha llamado así. Ok, nena, agüita con hielos. Pero fíjense en eso de agüita con hielos. ¿Dónde está el verbo de esa oración? En No hay. ningún lugar. En ningún lado. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, vamos con el profe Mau y le decimos, Mau, agüita con hielos? Se va a quedar con cara de ¿Y qué chinga. pasó? ¿Qué? ¿Qué me dijeron? Sí, ¿Qué? ¿qué está pasando? ¿Para Sí, decir es código para algo? sí. ¿Qué intentas decir, mi alumno promedio? Dímelo. Pero ahí está la cosa, muchachos. Acaban de decir una palabra clave. El registro íntimo es casi, casi un código de comunicación entre dos personas que se conocen muy, muy bien, que a veces sienten como que están leyendo la mente una de otra, y es por eso cuando nos acercamos a escuchar una conversación que está llevada a cabo en registro íntimo, no nos damos cuenta a veces de lo que las dos personas están hablando delante de nosotros. Y eso es bien, bien raro. Un ejemplo también mío que les iba a dar fue, pues una vez estaba jugando videojuegos en casa de mi mejor amigo, pero nos íbamos a regresar a mi casa, que es la casa de ustedes. Ya cuando pase toda la epidemia, ya tendremos muchas casas, espero. Pero bueno, tal que estábamos mi amigo y yo jugando videojuegos y pues de repente ya nos íbamos a venir a mi casa. Y entonces él se levantó y se puso a buscar unas cosas en su escritorio. Y yo le dije, están en mi casa. Y él contestó, ah, bueno, y nos fuimos. Esa fue toda la comunicación. ¿Cómo sabía yo lo que él estaba buscando y cómo sabía él que yo sabía lo que él estaba buscando? Mucha conexión, hay mucha conexión entre personas que están utilizando el registro íntimo, justamente. Entonces, ¿hasta aquí nos queda claro esto? Sí. ¿Sí? Perfecto.
De hecho, en el Final Fantasy VII, sí, esperemos que llegue alguna vez y que lo podamos jugar y pues sea chido todo lo demás. Hay varias conversaciones que se llevan a cabo en registro íntimo y se nota muy, muy, muy interesante. Ahora tengo una pregunta, muchachos. ¿Para qué creen ustedes que sirva todo este rollo que hemos estado viendo sobre la lengua, los idiolectos, los registros? Diálogo. Exacto, diálogos, exactamente. Te Esto es... llevas una estrellita, Lorena. Ah, sí, sí, claro. Eso es exactamente. Nos va a servir para construir los diálogos de nuestros personajes. ¿Por qué carambas es eso tan importante? Porque los diálogos nos van a dar un sentido de quién es el personaje, de cuál es su contexto, cuál es su estado de ánimo, etcétera, etcétera. Nos van a dar síntomas de quién es el personaje. Y lo malo de la situación es que construir diálogos es un arte ahora sí que completo, completo, bárbaro, pero tiene que ver precisamente con la construcción misma de los personajes, tal y cual. Se me hace que por el tiempo nos quedan como 10 minutillos, a lo mejor no alcanzamos a hacer el ejercicio que teníamos planeado para hoy, pero podemos seguir dando algunos ejemplos para que lo podamos llevar a cabo mañana. Bien, les decía que un problema es... un problema que existe ahorita mucho en la actualidad en los medios, incluyendo videojuegos, es que los diálogos no estén bien escritos. ¿Qué es lo que falla en los diálogos? Falla el registro, sobre todo. Fallan los idiolectos, o sea que los personajes no tienen un diálogo, bueno, un diálogo personalizado que sea para ellos y que nos la creamos. O falla también que los registros estén siendo mal utilizados. Y si quieren ejemplos de registros mal utilizados, vayan a ver La Rosa de Guadalupe. Si quieren malos diálogos, Televisa es experta en malos diálogos. Antes las telenovelas, sí, les había platicado la semana pasada que hubo un tiempo en que las telenovelas tenían buenos diálogos y eran muy, muy, muy chidas. Pero pues ahorita los diálogos están muy, muy, muy mal hechos y sobre todo lo que nos falla es el registro. Déjenme ver un ejemplito rápido. Esto nos puede servir, sí. Ok, está bien, sí, bien. Tengo un gatito de peluche y tengo un cerdito de peluche. Ok, bien. Re chulos. Este cerdito va a ser el novio de esta gatita. Vamos a decir que es una gatita. Ok. Este cerdito va a ser el novio de esta gatita. Y vamos a pensar cómo sería un diálogo entre ellos, pero con los registros mal utilizados, que es lo que vamos a ver muchas veces en Televisa y en La Rosa de Guadalupe, perdón, La Rosa de Guadalupe. Entonces supongamos que está el cerdito, ¿no? Está está papando moscas, y llega la gatita. Ok, fíjense bien, esto es un ejemplo de mal registro. Llega la gatita, dice, tengo algo muy importante que decirte, Roberto Alberto. Le contesta el cerdito. ¿Qué tienes que decirme que sea tan importante, Leticia Beatriz? Algo que cambiará nuestras vidas, Roberto Alberto. ¿Qué es eso que cambiará nuestras vidas, Leticia Beatriz? Estoy embarazada, Roberto Alberto. Oh, no, Leticia Beatriz, eso no puede ser. Bueno, díganme si no está así La Rosa de Guadalupe. Sí. Sí. No falta la música dramática. Malos registros, sí, faltó la música dramática. Falta el ta. ¿Sí? Están muy, muy, muy mal hechos los diálogos, justo porque no es el tipo de comunicación que tendría una pareja en la vida real. Una pareja probablemente hablaría en registro íntimo, tendrían sus propias palabras, hablarían cortado, a lo mejor porque la otra persona está leyéndoles la cosa. A lo mejor una pareja en la vida real sonaría pues más o menos así como que papando moscas. Oye, güey, tenemos que hablar. Ah, tenemos que hablar de qué, ok. No, en serio, güey, tenemos que hablar. Ah, pero ¿de qué? Pues ya dime, ¿qué? Que me embarazaste, idiota. ¿Cómo sabes que es mío? Bueno, podría ser un ejemplo de cómo sería. Sin saber, el cerdo acaba de cavar su tumba. Exacto.
Pues bueno, sí, porque la gatita está un poco más grande. Bueno, ya no supe dónde boté a la gatita, creo que la boté para detrás del mueble, pero bueno, en fin. Entonces nos damos cuenta cuál es la utilidad de los registros. Precisamente nuestros personajes, a la hora que los pongamos, ya sea que vayamos a grabar diálogo para nuestros juegos o que los vayamos a poner por texto los diálogos, los personajes tienen que tener cuando menos un idiolecto y manejar todo este rango de registros, que nos van a decir, pues, cómo se encuentran en una situación, bueno, cuál sería su cultura, primero que nada, a quién considerarían como en jerarquía, el estándar nos lo brincamos porque no lo vamos a utilizar casi casi, cómo hablan cuando están en confianza, cómo hablan cuando están dentro de mucha confianza con una pareja. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva ya nada más para aclarar una cosita aquí? Claro. Rapidísimo. Sí, rapidísimo, porque el tiempo se nos está yendo. Como dice aquí justo, nada distingue más a un personaje que una forma peculiar de hablar. Es decir, del trabajo que vamos a tomar para crear un personaje sería crearle su idiolecto y diferentes registros. Eso nos va a ayudar a fijar las características del personaje. Quién es, cómo es su temperamento, su clase social, su oficio, su educación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Algo que pasa con las telenovelas de Televisa y con La Rosa de Guadalupe es que o todos los personajes hablan igual o hablan de una manera como que no les corresponde. Los niños hablan como adultos, los adultos hablan como niños, las personas de clase social alta hablan como de clase social baja y viceversa, o la sirvienta y la señora de la casa hablan exactamente igual, de la misma manera y con las mismas palabras, o la persona que estudió ingeniería habla de la misma forma que la persona que estudió, digamos, letras, por decirlo así. Y eso lo que ocurre, pues es lo que le pasó a nuestro buen amigo Finn en Star Wars. Eso es planchar a los personajes. Y hay varios ejemplos que vamos a ver por ahí de cómo se puede planchar un personaje. ¿Por qué déjenme quitar esto de aquí. ¿Por qué puse a Yoda de ejemplo? Yoda tiene un idiolecto bien reconocible, pero su idiolecto también tiene registros. ¿Cuál es lo que caracteriza, al idiolecto de Yoda? ¿Qué es? El orden de sus oraciones. Exactamente. Nosotros por lo general el orden de la oración lo tenemos sujeto, verbo, objeto. Y Yoda por lo general pone objeto, sujeto y verbo. Sí, ese es el orden de la oración que hace. Pero si nos fijamos muy bien, y sobre todo si nos fijamos en El Imperio Contraataca, que fue la primera aparición de Yoda cuando la guionista Leigh Brackett todavía, pues más o menos le estaba dando chance. Aunque Leigh Brackett no dejó a Yoda tal y cual lo conocemos ahorita, esto fue una corrección posterior, pero pues estaba recién creado el personaje. Nos dábamos cuenta de que Yoda tenía también registros. Él hablaba de esta manera de objeto, sujeto, verbo, pero no lo hacía en todo el tiempo ni en todas las circunstancias. Cuando conoce a Luke, Yoda le dice, ayudarte puedo. Sí, ayudarte puedo. Sí, en lugar de puedo ayudarte puedo. No, sí. Ayudarte puedo, el verbo va primero. Pero si se fijan bien, Yoda utiliza esa inversión de las oraciones en todo momento. Solamente lo hace cuando se siente muy cómodo o muy alivianado o muy tranquilo. ¿Se acuerdan que hay un momento en El Imperio Contraataca? Si es que la vieron, si no, no la voy a spoilear, véanla, está hermosa, maravillosa, donde Yoda le dice, bueno, está Yoda en la casa de Luke y Luke de repente es impaciente y dice, no, qué tontería, yo no sé qué estoy haciendo aquí, estoy perdiendo el tiempo. Y entonces Yoda, muy enojado, se voltea hacia el fantasma de Obi-Wan, que Luke no sabe que está ahí, y dice, ¿no me sirve? No, no, no lo puedo enseñar, no tiene paciencia. Eso es lo que dice. Perdón, déjeme. ¿Hasta aquí vamos bien y todo tranquilo? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, no sé qué pasó, déjenme ver, se fue, mi share se fue a esto que quería que viéramos, ¿sí? Y pues a lo mejor no vimos esto porque créanme, todavía no soy experto utilizando Zoom, pero por lo pronto esa es la idea, ¿sí? Que crear un idiolecto y diferentes registros nos van a fijar
todavía más las características de un personaje y vamos a trabajar en ello. Bien, lo que vamos a hacer el día de mañana va a ser arrancar inmediatamente con el ejercicio que nos hubiera tocado para hoy, pero pues que no nos alcanzó. Estamos muy bien de tiempo, muchachos, de todas maneras, no se preocupen para nada. Lo que vamos a hacer, vamos a arrancar con un poquito de ejercicio de diálogos. Así que para mañana nos vemos a las 6 y les voy a encargar, por favor, que traigan con qué escribir. Como no les voy a dejar tarea de vacaciones, ¿les dejan tarea de vacaciones, por lo general? No, ¿Segurísimos? sí. Bueno, O más o menos. más o Depende de menos. qué Unas maestro. unas materias y otras no. Bien, igual como lo que vamos a estar haciendo va a ser crear personajes, voy a intentar casi dejarles de tarea que sueñen con los suyos. Va. Es decir, que los Ok. conozcan tan bien para que a la hora de que los podamos plasmar, ya estén bien definidos. Por ahorita no, muchachos, por ahorita no hay tarea, pero váyanme separando, por favor, de sus historias que cada quien presentó en el parcial pasado. Vayan separándome a 2 personajes. Bueno, Los, entre 2 y 3, los que sean. los que sean. De preferencia, agárrenme a su protagonista y a alguien más. Si quieren a su sombra, a su villano, si es que hay un villano, adelante. Si hay un compañero y un aliado, agárrenme los que más se vayan a utilizar dentro de la historia. Mañana arrancamos con un ejercicio. Todavía no tiene que ver con sus personajes, pero vamos a empezar a ver ya de una vez desde mañana cómo empezar a trabajar con todos. ¿Va que va? Ok. Entonces, muchachos, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo chido. Sí. Ok, de acuerdo. Pues entonces vamos a parar aquí, muchachos, y nos vemos, si Dios quiere, mañana a las 6 de la tarde. Aquí los espero. Y pues entramos luego con ejercicio, ¿va? Ok. Va, muchas gracias. Sale pues. Mande, Luna. Dije muchas gracias. No. Gracias a ustedes. Los extraño mucho. Ojalá pues que ya esto pase pronto y mientras tanto hay que echarle ganas y no hay que dejar de estudiar, ¿va? Va. Ok, cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye bye.